Buenas, el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor y un mensaje del Señor para nuestras vidas. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 1 al 7. Dice así: Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas de amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y entrelazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Este es un pasaje muy bonito, es un pasaje muy chévere del libro de Efesios, y el que está escribiendo aquí es el apóstol Pablo. Y él está diciendo que está prisionero por servir al Señor. Y me gusta comenzar con esto porque Pablo está diciendo aquí que su servicio es al Señor. Y más adelante vamos a encontrar que nos está hablando de un llamado. Y ese llamado también es hecho por Dios, por el Señor. Lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana debe ser inspirado y guiado por el Señor. Pablo en este caso está preso por el Señor, por servir al Señor. Y quizás tú no vayas a estar en una cárcel por servir al Señor. Pero lo importante es que hagas lo que hagas en tu vida cotidiana, sea tu trabajo, sea tu estudio, sea tus quehaceres cotidianos, involucres al Señor en ello. Y esto va a llevarte a vivir una vida satisfactoria, una vida con propósito, una vida con la certeza de que estás en el lugar donde estás porque el Señor te ha llevado allí. Y mira lo interesante de este pasaje. Me encanta como dice aquí, dice: les suplico que que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. ¿Cuál es el llamado que has recibido del Señor? Por favor, anótalo en un papel, escríbelo en un papel, si sientes que el Señor te ha llamado a algo. Y mantén firme y siempre presente eso. Mantén firme que el Señor te ha llamado a algo. Eso te va a servir para los momentos difíciles, momentos donde tengas dudas o que estés preocupado. Te va a servir para recordar que ha sido el Señor el que te ha llamado. Dice aquí, porque en verdad han sido llamados por Él. Él es el que nos llama. Él es el que te ha escogido a ti. Él es el que ha pensado en ti. Hay maneras específicas en las que el Señor quiere que le sirvas o a lo que el Señor quiere que le sirvas. Hay personas que han sido llamadas a ser pastores, otros maestros, otros evangelistas, otros apóstoles, otros profetas. Cada uno tiene un llamado y ese ha sido un llamado hecho por el Señor. Pero eso no quiere decir que todos los creyentes estén llamados a lo mismo o que tú no tengas un llamado específico. Pablo está insistiéndonos aquí en que caminemos, que vivamos una vida digna de acuerdo al llamado que hemos recibido por Dios. Puedes preguntarle al Señor en este momento: Señor, ¿en qué quieres tú que te sirva? ¿A qué soy llamado? Ahora, también Pablo nos está diciendo y nos está hablando de una vida digna. ¿Cómo es ese llamado a esa vida digna? Y aquí hay varias palabras que nos pueden hacer pensar en cómo es ese llamado a esa vida digna. Dice el versículo 2:
Sean siempre humildes. Humildes es reconocer nuestra posición en Cristo y nuestra posición en la iglesia. Es una posición de servicio. Es una posición donde Cristo es el Rey y nosotros somos sus siervos. Y por ende somos siervos unos de otros. No somos más que nadie. No porque tengamos un cierto llamado específico nos hace mejores que nadie. Nuestro llamado es a ser humildes unos con otros, a servirnos por amor. También dice humildes y amables. Amables habla del trato en que debemos tener unos con otros. Amables habla de la manera en que debemos pensar del otro y en cómo podemos servirle al otro en medio de su vida, sus situaciones o sus necesidades. ¿Sabes? En este momento hay personas de tu iglesia que necesitan una persona amable, un amigo, una persona que les sirva. El Señor va a poner en tu corazón a quién llamar, a quién visitar. Quizás no son momentos de visitarnos unos a otros, pero a veces podemos hacer una videollamada y esa es una visita muy interesante. Y es un acto de amabilidad y de amor, preocuparnos unos por otros. También dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. En el fondo, todo lo que nos está diciendo Pablo tiene que ver con el amor que pone el Señor en nuestros corazones unos por otros. Pacientes. Esto habla de que van a haber momentos difíciles donde nos sintamos incómodos unos con otros. Y allí en esos momentos de sentirnos incómodos unos con otros, debemos ser pacientes y recordar que otros también necesitan ser pacientes con nosotros, que hay cosas que no les gustan a otros de nosotros y hay cosas de los otros que no nos gustan. Entonces, lo importante es que estas cosas las podamos poner en Cristo. Decirle al Señor, Señor, ayúdame a ver a mi hermano como tú lo ves, con una actitud de amor. Como dice aquí, tolérense las faltas por amor. Sigue diciendo, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y entrelazados mediante la paz. ¿Sabes? Estos son tiempos de mantenernos unidos. No podemos permitirnos ni darnos el lujo de que cada uno ande solo, sin una familia que lo cuide. Y esto depende de cada uno de nosotros. Acercarnos, buscar a otros. Incluso podemos llamar a nuestros pastores y decirles nuestras situaciones y lo que estamos viviendo. Y estar preocupados por las necesidades de los demás. Tú puedes llamarme a mí y pedirme motivos de oración. No porque yo sea una persona especial, sino simplemente porque el Señor lo pone en tu corazón. Y también yo puedo llamarte a ti y orar por ti o pedirte oración por alguna situación. Y esto edifica la iglesia. Esto construye los lazos de amor. Y recuerda, estamos todos llamados a lo mismo. Estamos, como dice la Escritura, estamos llamados en un solo espíritu, en una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Tu Dios y tu Padre es mi Dios y mi Padre. Dice, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Ese Padre bueno y amoroso tanto está en ti como en mí. Y necesitamos dejar a un lado barreras y divisiones para que nos podamos edificar en amor. ¿Hay alguien con el cual de pronto no estás bien en este momento? ¿Algún hermano de la iglesia? ¿Algún hermano creyente? Pues es el momento de dejar a un lado esas barreras y pedirle al Señor que nos bendiga y que quite todas esas barreras de nuestros corazones y nos permita ser uno, una sola iglesia, unidos en Cristo. Y sabes que me encanta de este versículo, como termina este versículo 7, dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Volvemos a lo mismo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Él es quien la edifica. Él es quien da dones a la iglesia y te quiere llenar de dones.
Y los dones no son para tu propio beneficio, son para servir a otros, para servir a tu hermano, para servir a otros creyentes, para llevar a otros creyentes a que amen y conozcan a Cristo, para servirme a mí, pero también para servir allí en la iglesia donde el Señor te ha puesto. Es tiempo de que estemos unidos en Cristo. Es tiempo de que nos edifiquemos mutuamente. Es tiempo de acercarnos a Cristo para que Él nos llene de su amor y podamos amarnos unos a otros. Te animo a que leas este capítulo, este versículo que hemos leído en el día de hoy. Tomes notas y recuerda, no olvides escribir lo que el Señor te diga y el llamado que el Señor te está haciendo. Que Dios te bendiga y que te fortalezcas en su amor. Buen día.